Quisiera comenzar con usted, porque estamos hablando, Luis, desde hace muchísimo tiempo sobre esta contienda que comenzó en una semana que la gente preveía que iba a durar nada. Son 3 años ya y nadie ha movido ficha hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que esta guerra tenía que tener fin y comenzó a propiciar ese acercamiento entre las partes. Macron ha estado ahora, en el día de ayer, en Washington y parece que ha cambiado un poquito su postura de fuerza que quería traer de Europa, y ha dicho que se perfila que ese acuerdo podría llegar a ser posible. ¿Qué cree que le ha hecho cambiar de opinión en ese despacho Oval? Bueno, yo creo que la postura de Trump de decir ya no vamos a seguir permitiendo que tiremos el dinero y tiremos el dinero, una cosa que siempre criticamos fue de que se le estaba dando el dinero a Ucrania sin condiciones, sin tener un balance para averiguar qué están haciendo con este dinero. Nunca pedimos nada de regreso como lo están haciendo los europeos. Recordemos que Putin mandó el primer grupo, al Wagner Group, cuando Obama entró, que lo vio flojo, que no tenía intereses en proteger, no tenía intereses en mantener los acuerdos que se habían firmado, por eso fue que enviaron. Ojo que ahora Trump está diciendo que quieren llegar a un acuerdo, que es muy diferente que un tratado. Si yo fuera Zelensky, yo diría, yo no aceptaría ninguna clase de acuerdo, porque el mismo Trump y Putin han dicho de que los acuerdos no son en realidad contratos oficiales que se pueden quebrar y se pueden desestimar, porque tenemos ese contrato que se firmó, o este acuerdo, como ellos le llaman, en 1994, que vimos que ninguno de ellos lo está respetando, ni Estados Unidos ni a Rusia, porque Rusia prometió no invadirlos, no atacarlos, y ellos estaban dispuestos a retornar todas las bombas nucleares. En ese momento, Ucrania era el tercer país nuclear más grande del mundo. Querían desarmarlos y les prometieron que los iban a proteger, pero el problema es que ellos ahora están alegando que dice que eso fue un acuerdo y que los acuerdos se pueden quebrar, se pueden desestimar, se pueden considerar, que si hubiera sido un tratado que ha sido firmado por los países y los gobiernos de los congresos de cada país, entonces sí tendrían la obligación de ir a defenderlos, y que por esa razón Estados Unidos ni Europa ni nadie los quiere defender porque no creen que era una obligación de ellos. Ahora llegamos al punto donde ya Trump dice ya basta, hemos estado tirando dinero sin condiciones. Otra cosa que hizo Biden malísimo fue que estuvo enviándoles poquito, gota por gota por gota, en vez de enviarles todo el equipo. Recuerda que tú y yo platicamos sobre eso, que para qué estamos enviando un avión a la vez, esperando que lo derriben y que le mandamos otro, en vez de haber enviado todo el equipo que necesitaban los ATACMS, que han sido tan efectivos. No se los querían enviar para no enojar a Putin. Entonces, todo eso ha causado que esta guerra se extendiera, estuviéramos todavía en esta posición, cuando si en realidad hubiéramos tomado las acciones decisivas y Europa hubiera contribuido como tenía que haberlo hecho, hubiéramos mandado todas las armas que necesitaban, hubieran sacado al grupo Wagner, y yo creo que Putin hubiera tenido que pensar muchísimo si mandaba tropas rusas a invadir, porque sabiendo que se iba a enfrentar con un equipo muy buen armado. Pero viendo que solo tenían un par de cohetes o un par de tanques, ¿por qué no atacarlos cuando tenían una gente que no estaba defendiéndolos? Así es. Comandante Jesús Romero, ¿cómo ve usted este cambio de visión de Macron en el día de ayer? Hubo una reunión privada en el despacho Oval, y Macron después salió muy sonriente en esa rueda de prensa improvisada con los medios de comunicación, diciendo que él preveía que ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que en un principio fue tan cuestionado en Europa, podría firmarse en nada menos que 2 semanas. Bueno, muy interesante la dinámica que se está jugando entre los líderes del mundo. Aquí no tengan ninguna duda que muy aparte y mucho más allá del conflicto ruso-ucraniano, aquí lo que estamos viendo no es simplemente de quiénes van a terminar con el conflicto este. Aquí lo que estamos viendo es estamos viendo al presidente Trump ser presidencial y estar buscando el liderazgo del mundo y del occidente. Estamos viendo también en esta dinámica muy interesante donde Macron hace tal vez un mes atrás o 2 meses atrás se reunió con el presidente Trump en Europa y estaba muy feliz de acercársele y darle la mano, dando así a dar cuenta de que él estaba de acuerdo al cambio de la diferencia del presidente Biden al presidente Trump. Lo que sí Macron es muy inteligente
de entender que el liderazgo, las posiciones de liderazgo de Europa también se están jugando con lo que están viendo qué es lo que está sucediendo, quiénes son los que van a apoyar o no van a apoyar al presidente Trump. El primero de saltar la palanquera fue Macron, y muy bien hecho por su parte para preservar la posición de Francia con lo que corresponde al liderazgo de Europa y de la OTAN. Vamos a escuchar, si les parece, qué fue lo que dijo Macron precisamente cuando salió de esa reunión. Et je pense que le président a eu lui-même tout à l'heure et encore aujourd'hui, à l'instant, des mots très clairs. Il veut la paix. Nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant. Et c'était un des acquis de ce déplacement et de nos discussions. Bueno, ya se ve entonces la solidaridad de Estados Unidos para trabajar en conjunto con Francia. Ahora, hay otro tema, Luis, que es como tú muy bien estabas indicando, y yo creo que el presidente Macron fue al punto cuando dijo que había un cambio de ficha en Estados Unidos que propiciaba un mejor ambiente para Europa y para el mundo, en obvia relación a lo que había ocurrido en la administración anterior con Biden, no solamente por el tema que estábamos comentando, entregar el armamento con cuentagotas, que lo habíamos comentado, sino también porque Europa, todo ese dinero que está dando, lo está dando con carácter de retribución, es decir, yo te lo doy, pero tú después me lo devuelves. Estados Unidos en la administración Biden, todo este baile de miles de millones que se entregaron ha sido a saco roto. Hasta este momento no ha habido nada. Ahora el presidente dice que como sea, es posible que Estados Unidos recupere parte de esa inversión, así sea con los minerales o con este tema de las tierras raras. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, una cosa que a mí yo escuché, porque estaba ahí en el Washington en ese momento, cuando él dijo que al final tenían liderazgo. Eso es correcto, porque ese fue el problema que tuvimos, que durante la época de Biden no había liderazgo, nadie tomaba decisiones, era ver si tiraban, si el viento estaba de un lado lo hacían, si estaba del otro no lo hacían, así estuvieron tratando de en realidad engañar a la gente que estaban a cargo. Y ahora que se está diciendo, y Putin sabe, porque Putin es un bully, él sabe que si va a empujar y va a tratar de intimidar a la gente, si los intimida, él pasa a un punto. Él viene de una tribu, de una gente, de un pueblo donde esa es la clase de acciones. Si tú vieras cómo son esa gente, te vas a dar cuenta de la personalidad que él tiene. Por eso de que él va a empujar, va a meter te va a intimidar hasta donde pueda. Si tú quedas intimidado, entonces él va a seguir tomando más y más y más. En este caso se dio cuenta que Trump no lo vas a intimidar, él se le va a parar. Por eso es que él está diciendo, ahora Putin ayer dijo que él estaría dispuesto a que hubiera una fuerza de seguridad para evitar de que Rusia atacara. Pero de nuevo ahora la Unión Europea está diciendo, pero no queremos que vayan armados para defender en caso de que Rusia se vaya a meter. Entonces, ¿para qué van a tener una fuerza de seguridad cuando no van armados y no están dispuestos a pelear? Si miran que vienen los rusos, salen corriendo. No, eso no es el punto. Tiene que ser un tratado donde digan, usted promete, el gobierno ruso promete no volver a meterse a atacar o invadir tierras que no les pertenecen. De esa manera, lo que a mí me preocupa es de que Putin ha estado anunciando, cuando estaba con Biden, él anunció de que él quería volver otra vez a la gloria de la Unión Soviética, donde Bielorrusia, Polonia, todos estos estados alrededor de ellos eran parte de la vieja Unión Soviética. Y cuando él indica eso y no lo esconde, entonces hay que ver la mentalidad que él tiene. Es capaz de que si todos nos vamos de ahí, si los dejamos solos a los ucranianos, va a suceder prácticamente lo que nos pasó en Vietnam, que confiamos en los norvietnamitas que no iban a atacar al sur, solo salimos y se metieron y tomaron todo el país. Ese es el miedo que yo tengo, que estoy viendo la clase de personalidades. Y si sale Putin no significa que no van a haber otros que van a seguir con ese mismo idealismo y van a tratar de hacer lo mismo. Así que me parece a mí que ahora se están dando cuenta. Lo otro que, como tú dices, en realidad ahora estamos exigiendo. La intención que tuvimos en Afganistán fue sacar todos estos minerales raros que había, porque Afganistán tiene una cantidad de dinero ahí. Ese $1 trillón que tiramos en la guerra lo hubiéramos recuperado si Biden no hubiera salido corriendo con la cola entre las piernas como un perro asustado,
porque nosotros queríamos que nos dieran parte de acceso a esas tierras para poder recuperar alguna parte que había. Ahora Trump está diciendo, muy bien, vamos a seguir invirtiendo, ya tiramos 300 mil millones de dólares, pero ahora sí queremos que nos den algo de acuerdo, y en este caso sería acceso a los, ya sea a los mercados o a estas tierras minerales raros que hay, que son tan caros que nos podrían ayudar al menos a recuperar parte de lo que hemos gastado. Así es, vamos a escuchar antes de irnos a la pausa lo que dijo Trump sobre este grupo, estas tropas pacifistas que, como muy bien dice Luis, uno se cuestiona. El despliegue de todo eso tiene un costo adicional, pero si no están armados, realmente como misión, yo me lo cuestiono. Vamos a escuchar al presidente. The European troops may go into Ukraine as peacemakers. So when the agreement is done, they can watch that everything's followed properly. I don't think that's going to be a problem. And a lot of the European countries, I think, I don't want to speak for France, but I know that the president's talked about doing that also. I think that'll be a very good day when we can go in as peacekeepers as opposed to what's going on right now with everybody being killed. So. Bueno, pues con ese deseo de que en algún momento se puedan llegar a desplegar esas tropas de paz que ha significado que por fin se puso fin a esta guerra innecesaria, hacemos una pausa, regresamos enseguida con nuestros invitados. Muchas personas cuando abren su negocio no entienden la necesidad y la importancia de un seguro comercial. Un General Liability para su negocio es de suma importancia. Esta es la póliza de responsabilidad civil que le cubre ante daños a terceras personas. También es imprescindible que si usted tiene trabajadores, los proteja. Para ello tenemos la póliza de Workers' Compensation. Esta protege a sus trabajadores ante caídas y situaciones que se le den en el lugar de trabajo. Llámenos, que con gusto le ayudaremos. Univista es la mejor opción. Univista. El dolor ya no tiene que ser parte de su vida. Descubre el poder de la cámara hiperbárica en Univida Medical Centers. La terapia de oxígeno hiperbárico es un avance notable en la medicina. Acelera la recuperación, reduce el malestar y restaura la calidad de vida. Evite la necesidad de inyecciones, medicamentos e incluso cirugías. Esos dolores que tenía ya no los tengo y en realidad me ha ido muy bien. Porque salud es vida. Univida. Nuestras operadoras esperan su llamada. Llame ya. Bueno, pues escuchábamos lo que decía el presidente sobre el despliegue de esas tropas de paz, pero lo importante ahora es qué podría encontrarse dentro de ese acuerdo. Comandante Romero, ¿qué podría encontrarse dentro de ese acuerdo? Sabemos que una de las necesidades que ha manifestado Putin durante mucho tiempo ha sido la necesidad de garantizar que Ucrania no forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y muchos dicen, claro, lo hace porque con sus ansias expansionistas, como muy bien nos estaba diciendo Luis, quizá pueda volver a intentarlo en el futuro, y sabe que si es una agresión a un país que es miembro de la OTAN, es un país a toda la organización completa, con lo cual sería una guerra directa con la OTAN. Pero otros dicen no, porque en la frontera lo que se trata de evitar es que pongan una base militar con una lanzadera de misiles justo a un pie de la frontera con Rusia. ¿Cómo ve usted esto del acuerdo? ¿Qué cree que van a ser las partes importantes de ese acuerdo? Bueno, técnicamente tenemos que recordar, si vamos un poco hacia atrás, no mucho, pero hace como unos 10 o unos cuantos años más, recordemos que nosotros aquí mismo en los Estados Unidos no estábamos de acuerdo de una manera u otra si Ucrania debería de entrar o no debería de entrar a ser miembro permanente de la OTAN. El mismo Henry Kissinger no estaba de acuerdo. Él saltó de un lado al otro varias veces, pero siempre hubo una posición de los Estados Unidos por parte de ciertos miembros que no estaban de acuerdo de que la OTAN debería de ser miembro, de que de Ucrania no debería de ser miembro, porque se había hablado específicamente del avance de la OTAN hacia el este. Y eso, para que las personas que no se recuerden, estamos hablando el este, que es la zona que colinda Ucrania con Rusia. Pero realmente la amenaza aquí no es los Estados Unidos, no es Europa. Aquí la amenaza realmente es de que los rusos, Putin, ven a Ucrania como un país que era parte de Rusia, que está saliendo adelante, que tiene una mejor calidad de vida que los rusos,
Y para Putin eso es una amenaza que está muy adentro de Rusia, que los rusos ven que es un país que tiene mejor calidad de vida que los propios rusos, y los rusos luego se cuestionan por qué ellos no pueden tener lo mismo que tiene Ucrania. Eso representa un grave problema para Putin. En términos estratégicos, aquí lo que realmente está sucediendo es que el que quiere llevar la paz para este conflicto, porque no es una guerra, es simplemente un conflicto entre dos países, donde nosotros estamos realmente peleando una guerra de proxy por parte de nosotros enviando plataformas militares, prestando dinero, manteniendo al gobierno a pies para que pueda dar para poder cumplir lo que es la parte del gobierno con el pueblo. Entonces aquí el que está tratando de llevar a cabo la paz para estos dos países es el presidente Trump. Y en los últimos 14 años luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia, realmente no hemos visto ninguna voluntad por parte de la comunidad europea de traer esto a una paz coherente. Ahora que el presidente Trump es el que hace el primer paso, principalmente por el costo que este trae, ahora sí tenemos países que están cuestionando de verdad realmente cuál es el objetivo del presidente Trump de tratar de hacer esto. Y simplemente es el presidente Trump teniendo una plataforma mundial para mostrarle al mundo de que él es el líder del mundo occidental. Y no solo eso, yo creo que esta es una guerra que yo estaba dando las cifras que me parecían totalmente brutales, no solamente por la cantidad impresionante de vidas humanas de ambos lados que se han jugado, sino por la situación actual que tienen incluso ahora ambos países. Pero hay que destacar un poco la figura de ambos mandatarios. Todos sabemos que el agresor se llama Putin, todos sabemos que Putin es un dictador, que Putin es un bully y que haría todo lo posible por poder llevar la gloria al Kremlin y que volviera otra vez a ser reconocido como en la época de los zares. Eso ya es conocido, pero no nos vamos a olvidar también de la personalidad de Zelensky. Zelensky fue un hombre que fue admirado, nosotros todos en general, cuando Rusia invadió Ucrania nos pusimos del lado del más débil, tratamos de alimentar su posición y sus entrevistas en cuanto medio de comunicación era posible, pero ha cambiado mucho ese Zelensky de cuando comenzó la guerra al Zelensky de ahora. ¿Por qué? No lo sé, quizá ustedes me pueden ayudar a entenderlo, quizá porque está envalentonado, porque ha visto el apoyo mundial hacia esa causa, quizá porque tiene las armas de Occidente, porque tiene el dinero de Occidente, pero hay un problema grave que tiene Zelensky. Y ese problema que tiene Zelensky se llama corrupción. Y todo su gobierno ha estado rodeado de una corrupción inefable que incluso ahora, en esta guerra, el propio Zelensky reconocía, Luis, que mucho del dinero que se le había enviado, él no lo había contabilizado, había desaparecido. ¿Tú crees que habrá posibilidad de saber qué ha pasado con todos esos miles de millones de dólares? Saberlo, porque en realidad, imagínate, en las guerras todo se desaparece, eso sería el crimen perfecto para poder esconder si estás haciendo algo malo. Eso es lo que yo he estado alegando muchas veces diciendo, sí, necesitamos parar a Putin ahora, pero no de la manera que estamos tirando dinero, porque hemos tirado tantas cantidades de dinero en Afganistán. La mitad del dinero se iba para pagar a las tropas afganas y el resto se iba a los bancos escondidos en Europa, en Suiza, en Suiza, para que esta gente se estaban llenando los bolsillos de dinero. Sabemos de que Ucrania ha sido uno de los países más corruptos. Después de Rusia, ha sido el número 2 en corrupción mundial. Entonces ya sabíamos que no podíamos darles a ellos una chequera o una billetera abierta porque se iban a quedar con la mitad del dinero. Ahora es de que estamos empezando a decir, bueno, ¿y qué sucedió? Estamos descubriendo que muchas de las armas que se supone que iban para ellos han terminado en manos de otros grupos que los han comprado en el mercado negro o se los dieron directamente. ¿Qué fueron a hacer esas armas ahí? ¿Por qué es que la gente que estaba encargada de esto no se dio cuenta? Pero después de ver toda la corrupción que estamos descubriendo en Estados Unidos, la verdad que no me sorprende de nada que esto se esté escarbando ahora. Y él tiene una actitud diferente ahora porque la gente lo ha adulado, la gente lo ha admirado por todo haberse parado. En primer lugar, están diciendo por qué es que él no tiene elecciones. Francamente, una persona para ser presidente de Ucrania en este momento tendría que estar totalmente loco.
Imagínate, ¿quién quiere tomar ese paquete? Yo le diría, quédate con él todo el tiempo que quieras. Él ha tratado de hacer lo mismo, pero como tú dices, el problema es de que hay gente dentro de su administración que están traicionando, los que están trabajando con los grupos rusos, que dicen que en realidad el futuro para ellos es más con Rusia que con la Unión Europea. Hay una división tremenda entre las aptitudes de ellos. Él ahorita, francamente, no tiene otra salida, porque si se le está diciendo, tú tienes que aceptar estos términos. Y para mí, como te digo de nuevo, si yo fuera el gobierno ucraniano, insistiría en que fuera un tratado oficial entre los países, porque de esa manera obligaría hasta cierto punto a Rusia, y si ellos niegan sus obligaciones, entonces tendría que haber un conflicto ya contra toda la Unión Europea, no solo la OTAN, sino que todos los países europeos a defenderlos. Jesús, además, Ucrania tiene un problema y Rusia tiene otro, porque es un territorio, acuérdense que son las repúblicas soviéticas. El tema es el Donbass. Se ha hablado mucho de la independencia del Donbass. Incluso Zelensky, cuando estaba en campaña, antes de convertirse en presidente, cuando Angela Merkel, por ejemplo, estaba tratando de aprestar que se firmara ese último acuerdo de Minsk, que estaba muy encima de ese acuerdo, él se comprometió realmente a mirar ese territorio que viene siendo, les voy a poner una idea para que ustedes entiendan, como Gibraltar con España. El Peñón de Gibraltar está dentro de la geografía española, son más andaluces que nadie, pero tú entras en el Peñón y la gente te dice que es británica, porque lo ganaron los británicos y es un territorio británico, es una colonia británica dentro de lo que es España. Pero cuando tú les preguntas a la gente del Peñón, en el mejor andaluz del mundo, te dice, no chica, si yo soy británico. Y eso es lo que pasa en el Donbass. Son gente que quiere ser rusa, que hablan ruso, que tienen la cultura rusa y que quieren seguir formando parte de Rusia. Y eso supone un problema también para Ucrania. Cuando regresemos vamos a hablar sobre eso y sobre algunas cosas que quiero hablar específicamente con Luis y con el comandante, sobre estos cambios en el Pentágono, los despidos en el Pentágono y sobre todo estos gerifaltes que no sacaban brillo a las botas por decenios y que ahora están cuestionando el trabajo de Pete Hegseth. Ya regresamos. Antes de irme a la pausa, yo les decía que además del tema de la OTAN, yo creo que el tema del Donbass quizá también pueda estar dentro de esos acuerdos, no acuerdos, de ese tratado, como nos decía Luis, que a partir de ahora se vaya a firmar aprendiendo las lecciones del pasado. Y es que en ese área oriental de Ucrania, ese área del Donbass, pedía su independencia, no quieren formar parte de Ucrania. ¿Cuál es su opinión, Jesús? Bueno, es muy interesante esa conversación porque la mayor parte de Ucrania, hasta no hace mucho, hablaba principalmente ruso. El ucraniano era uno de los idiomas que todo el mundo aprendía, o la gran mayoría de la gente aprendía, pero no era el principal idioma que se hablaba afuera de la casa. Entonces ahora, hace unos años atrás hacia adelante, sí se ha convertido en un idioma que está de moda. Pero no olvidemos de que la población de Crimea, también muy similar a la de Donbass, principalmente hablaban ruso. Y esta población también tenía afinidades políticas muy allegadas a Rusia. Entonces, el hecho de que si se habla o no se habla ruso o ucraniano, no creo que tiene que ver, pero creo que sí tiene mucho que ver para el momento de que se hagan los acuerdos de si tal vez Rusia va a mantener ese territorio que ganó, porque van a decir, bueno, nosotros peleamos, nosotros gastamos vidas de nuestros soldados y nosotros llegamos hasta este sitio. Es muy posible de que debajo de algún tipo de acuerdo, un tratado de paz, de que eso salga a relucir. En mi opinión, yo no creo que se le debería de dar ningún tipo de territorio, no importa cuál es la justificación, a Rusia, porque simplemente lo que estamos viendo al final del día, yo te oí de un número de pérdida de soldados como que de 150,000 soldados o algo así que habían muerto o perdido la vida en este conflicto. Y yo creo que han sido más de 1 millón de soldados. Acuérdate de que Ucrania estuvo a punto de tomar una decisión de si bajaban la edad de servir en el servicio militar de 21 a 18 por falta de soldados en las líneas de combate.
Así es, pero bueno, Luis, hablando de este tema del Donbass, un conflicto que comenzó con lo que llamaron el Euromaidán, que fue cuando la gente salió a protestar en las calles de Kiev allá por el año 2013, cuando el gobierno no quería firmar con la Unión Europea su anexión al euro, y eso de repente pues hizo que en el área más de la zona con Rusia, más oriental de Rusia, se aprovecharan esas manifestaciones para de repente pues proclamar de facto la independencia de diferentes localidades, incluyendo la del famoso Donbass. ¿Tú crees que esto formará parte también de los acuerdos? Porque yo, en la repartición de territorios que decía Macron, yo no estoy muy segura de que realmente a Putin le interese un trocito de esa parilla, pero sí creo que zonas que pueden ser conflictivas o neurálgicas pueden formar parte de esos acuerdos. Mira, ahorita el mensaje que le envió Trump a Putin es prácticamente el status quo. La tierra que tiene ahorita Rusia, ellos se quedarían con todo ese territorio. La tierra que tiene Ucrania, ellos se quedarían con eso. O sea que las líneas que están ahorita marcadas son las que se van a quedar cada quien. Eso obviamente le conviene a Rusia porque tomaría una gran cantidad de terreno que ya ellos han aprovechado militarmente, que lo que ellos han querido. Y prácticamente si lo hacen de esa manera le quitarían la salida al mar a Ucrania, que es una cosa que los ha mantenido. Una de las propuestas fue tratar de dividir la salida al mar donde Rusia tuviera su puerto, Ucrania tuviera sus puertos separados para evitar que hubieran conflictos más adelante. Pero si en realidad esta es la iniciativa que lo van a vender, y obviamente a Putin le interesa muchísimo que aceptar esas condiciones, porque entonces todo lo que él ha logrado ahorita, que es lo que él quería, se va a quedar con ello. No va a ser solo la región de Donbass, como tú sabes, sino que va a haber mucho más terreno de lo que está involucrado. Todas esas pérdidas de vidas y todos los billones de dólares que se tiraron, en realidad vienen siendo gastados en vano, porque él se va a salir con la suya, y eso es muy peligroso, porque tenemos una situación donde el deseo de pelear. Recordemos que nosotros prácticamente sacamos a la Unión Soviética, la destruimos en Vietnam, porque seguimos peleando, dijimos no vamos a permitir, hasta el final los políticos se entregaron. Pero los gastos que tuvieron ellos en esa guerra y la tecnología que tuvieron que desgastar, al fin y al cabo los llevó al punto de ya no se pudieron sostener más. Eso es prácticamente lo que nos estaba sucediendo a nosotros. Pero en este caso, como te digo, darles el status quo a cada quien. Lo que sea tuyo en este momento es tuyo. Y por eso fue que ayer Putin mandó bombarderos, aviones bombarderos a atacar Ucrania con los drones, cosa que no había hecho así en gran escala anteriormente. Pero si eso va a ser la condición, él quiere agarrar todo el terreno que pueda antes de decir, firmemos ahorita, estas son las líneas de demarcación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Donald Trump con respecto precisamente al tema del dinero. I'm dealing with President Putin. I'm trying to get the money back or secured, because, you know, Europe has given $100 billion. The United States has given $350 billion because we had a stupid, incompetent president and administration. 350. But here's worse. Europe gave it in the form of a loan. They get their money back. We gave it in the form of nothing. So I want them to give us something for all of the money that we put up. And I'm going to try and get the war settled. And I'm going to try and get all that death ended. So we're asking for rare earth and oil, anything we can get. But we feel so stupid. Here's Europe. And you know, it affects Europe. It doesn't really affect us. Y ese fue el mensaje que le dio a Macron y que le dio a Europa. Ustedes no pueden levantar el grito en el cielo y decir nada sobre Estados Unidos o que nosotros tenemos intereses especiales cuando hemos dado 350 billones de dólares, mientras ustedes han dado menos de la mitad, y encima ustedes lo exigen de vuelta y nosotros tenemos que darlo a saco roto, Jesús. Yo creo que eso cambia perfectamente la medida de la negociación. Nadie en Europa, después de lo que dijo el presidente, puede atreverse a decir que nosotros estamos tratando de parar la guerra única y exclusivamente por intereses, cuando hay 350 billones de dólares que se han perdido. Bueno, yo creo que esto todavía sigue aquella discusión que nosotros tuvimos la última vez, porque
Yo creo que Trump se recuerda muy bien de que cuando él le pidió al gobierno de Ucrania de que hicieran una investigación contra el fiscal que estaba llevando el caso de Burisma. Yo creo que el presidente Trump todavía se quedó con esa molestia. Y también hay una observación que hay que hacer. No es coincidencia de la manera de que el presidente Biden estuvo otorgándole estos envíos de dinero y de armamento norteamericano, que realmente se lo dieron fue por partes. Pero yo creo que aquí también hay algún tipo de lo que quedó, de lo que le pudiese haber dicho Biden que él estaba por darle, mientras que ellos mantuvieran esa investigación que no se llevara adelante. Pero cuando vemos cuánto dinero, cuántas plataformas le envió los Estados Unidos a Ucrania, hay que recordar de que todo eso no llegó. Esos fueron envíos que dijeron que se iban a hacer, pero no necesariamente eso quiere decir de que ese armamento y esas plataformas militares llegaron a tiempo para decir, bueno, de que ya llegaron, pero ahora no sabemos dónde está. Eso no es así. Esos son envíos que se hicieron y que iban a llegar por parte, porque todavía creo que ni siquiera el 50% de todo lo que la administración de Biden había acordado en enviar que haya llegado para el uso bélico del conflicto. Tú estabas refiriéndote a Viktor Shokin, que es el fiscal ucraniano que estaba investigando Burisma cuando el hijo del presidente Hunter Biden estaba trabajando para esa empresa, cobrando, sin saber hacerla o con un canuto, $80.000 mensuales. Y en una visita que hizo el propio Biden a Ucrania, donde siendo vicepresidente había cuestionado un paquete de dinero ayuda a Ucrania, supuestamente, y según dijo el propio Biden, vanagloriándose de eso, dijo que el fiscal Shokin no debería estar en su cargo. Ese dinero estaba de por medio y al día siguiente Viktor Shokin fue despedido. Shokin hizo varias entrevistas, incluyendo a la cadena Fox. Yo recuerdo una entrevista muy interesante en la que comentaba las relaciones que había tenido el gobierno de Biden, la administración Biden, después de haber sido vicepresidente y después de haber ocurrido este incidente también con Ucrania. No sabemos exactamente cuál es la información que puede llegar a tener Zelensky sobre ese momento donde en la época, creo que fue de Poroshenko, fue despedido el fiscal Viktor Shokin. Así es, correcto. Pero al final esa molestia, esa duda quedó entre el presidente Trump y Ucrania. Y ahora el presidente, él lo dijo muy claro antes de ser presidente esta vuelta, y lo vimos en su posición como presidente durante su primera administración. Él no está de acuerdo con ningún tipo de guerra. Es más, mientras más profundo este conflicto siga hacia adelante, donde los Estados Unidos haya ya invertido $350 billones y no tiene ningún tipo de visión de terminar, nosotros corremos el peligro de que de alguna manera seamos absorbidos físicamente hacia este conflicto, que es lo que creo que eventualmente no es lo que quiere el presidente Trump.